Mi familia tenía un Falcon, no verde, pero tenía un Falcon, y era un momento donde, bueno, el Falcon verde y toda esa imagen no era, para mí no es como un mito, era que en las esquinas estaban parados a veces, como hoy puede haber un piquete policial, pero estaban los militares con armas largas. Lamentablemente en esta época de Macri volvieron las armas largas a la calle y este clima opresivo y represivo, y bueno, y se vieron muchas filmaciones que te pedían el documento, te pueden pedir el documento, un pibe, ¿no? Abrirle la mochila, revisarla, bueno, todo eso. Yo tengo imágenes de mi infancia. La formación de los economistas es bastante cuadradona, ¿no? Te forman, ¿no? Con manuales, libros de estudio, libros de texto hechos afuera, en el extranjero, de Estados Unidos básicamente. Y no te podés responder ninguna de esas preguntas. ¿Cómo hacer para desarrollar la industria nacional? ¿Qué se puede hacer con el mercado interno? ¿Hasta dónde puede llegar la distribución del ingreso? No son preguntas que aparezcan muy fuertes en los planes de estudio. Entonces ahí también eso marca una etapa posterior de seguir militando en la facultad y hacerme profesor, investigador universitario ahí en la UBA y en varias universidades del conurbano también, donde empecé a dar clase. Y bueno, tenía varios amigos de acá, de la Universidad de La Plata, que hacían algo parecido, ¿no? Que con planes de estudio muy liberales, muy macristas, diríamos, se preguntaban cómo, bueno, otras cosas, ¿no? ¿Dónde está el bienestar de la gente? ¿Qué puede hacer el Estado a favor de las pymes, los más vulnerables? ¿Cuáles son los límites del desarrollo económico? Bueno, esas preguntas. Y eso me llevaron más a la docencia y a la investigación, pero eso es después. Está la cuestión de pensarla, de concebirla, de diseñar la política, y después está implementarla, que es un mundo distinto, ¿no? Vos podés tener la mejor política, pero si no la lográs implementar, por ejemplo, doy un caso, el progresar requería mucho trabajo en territorio, ¿no? Y el Ministerio de Economía no tiene trabajo en territorio, no tiene despliegue territorial. Entonces necesitabas poder explicar el programa, poder presentarlo, hacer las inscripciones, hacer los seguimientos, que las propias universidades tomaran como propio ese programa. O sea que tuvimos que hacer un trabajo muy importante en la implementación. Y después está la comunicación de la media, por eso digo, para sintetizar, creo que uno tal vez desde una posición más intelectual o científica o incluso política, pero no desde adentro del Estado, se te ocurren programas. Pero un buen programa, si lo implementás mal, no funciona. El mejor programa de todos. Puedes tener una buena política, tener bien preparada la implementación, pero que te salga mal la comunicación. Y menciono este programa porque nosotros lo anunciamos, lo anuncia Cristina por cadena nacional conmigo, ¿no? Estábamos ahí anunciando ese programa. Pero después algunos diarios, algunos medios de comunicación que eran opositores y que hoy son oficialistas, no digo el nombre, pero son bastante conocidos, porque son corporaciones mediáticas, están en contra del gobierno, entonces no lo difunden. Entonces no podés llegar, aunque lo tengas todo armado, bien hecho, bien pensado, no llegás. Entonces creo que esto es importante en cuanto a las capacidades del Estado. El Estado tiene que saber concebir medidas, pero tiene que saber implementarlas y tiene que saber también difundirlas. Y obviamente que esto cuenta con montones de obstáculos. Me quedé muy conforme de lo que se hizo, muy conforme. También porque uno ve hoy la reacción en la calle, después de todo lo que pasó, y de una parte de la sociedad que de repente no está de acuerdo con el peronismo o con el kirchnerismo, o que bueno, ahora están saliendo a la luz operaciones judiciales, de espionaje. Hoy pasamos a estar en una serie de Netflix, ¿no? Porque hay un tipo que nos espiaba a todos y armaba causas junto con políticos, medios, bueno, un espanto, una charca, pero lo que quiero decir es que más allá de eso, creo que hay una valoración de que había un gobierno que se ocupaba de los problemas que vos tenías. Claro que hay que cuidarse. Lo que estamos viendo es que en Argentina, en la región, y acabo de hablar, me junté recién con dos académicos, pero que son altos funcionarios de una universidad de Estados Unidos, de Nueva York, se llama New School for Social Research, ¿no?
y están espantados con lo que está pasando en Latinoamérica. Tuvieron unos días acá en la Argentina siguiendo la situación, no lo pueden creer. Pero con todo lo que no pueden creer, te hablan de la situación en Estados Unidos, de esto de las acusaciones de Trump y el espionaje con los rusos y el uso de las redes. O sea que me parece que estamos en una época donde también la aparición de nuevas tecnologías, el hecho de que este bichito que uno tiene acá se te mete en la alcoba, digamos, se te mete en la cocina, se sabe mucho de uno y bueno, uno se puede poner también paranoico. ¿Dónde está esa información? ¿Saben qué compraste? No hace falta ser ni político, ni candidato, ni nada. Saben de todos ustedes dónde estuvieron, con quién hablaron, qué le dijeron, qué les interesa. Y es mucha información. Si cae en malas manos, mi Dios. Estamos viendo que no es que cae en malas manos, capaz que estaba siempre en malas manos. Y en algunos medios de comunicación decían que te iban a espiar con la tarjeta SUBE. Entonces no la uses. Era una campaña en contra del gobierno, porque era un buen programa, pero querían asustar a la gente para que no pudiera tener el efecto esperado. Hoy todo el mundo usa la tarjeta SUBE, porque ¿qué importa si saben con el GPS por dónde andamos? Entonces, ¿alguien está mirando por dónde andamos? ¿Para qué lo miraría? Pero siempre que hay una nueva tecnología tiene que aparecer una regulación. Lo digo entendiendo lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, ¿qué se hace? Se dice, no, el que te persigue es el Estado. Y no sé, no sé si el Estado no debería cuidarnos de que no nos puedan perseguir. Yo creo en ese tipo de cosas, pero sí, hay que cuidarse. Fue la mejor jefa que tuve, en términos laborales. Sin duda, me parece que hay algo extraño que ocurre y que me ocurre a mí en primera persona. Yo creo que a mí la gente me conoce por lo que dicen los medios de comunicación de mí. Y ese no soy yo, lógicamente, ¿no? Porque además uno también tiene su faceta personal, privada, la faceta laboral, la faceta pública, la faceta como político, todo eso. Pero cuando el que te presenta, te introduce ante los demás, no te quiere nada, y uno lo vive en la vida privada, ¿no? Te dicen, che, ¿viste ese de ahí? Que vos no conocés, bueno, el tipo es un jodido, plantó a todos, estafó. Bueno. Y a nosotros, a mí por lo menos en lo personal, me pasó eso con algunos medios de comunicación que eran fuertemente opositores y que cuando se conoce mi designación o el papel que estaba por tener, me presentan ante la sociedad de una manera. Bueno, ese no soy yo, obviamente. Lógico, y aunque fueran buenos conmigo, tampoco voy a ser yo, porque... Entonces, con Cristina obviamente pasa eso. La Cristina jefa política es una cosa, la Cristina jefa laboral es otra cosa, la Cristina a cargo del Estado es otra cosa. O sea que la verdad que yo me llevé... Es muy fácil trabajar con Cristina, muy, muy fácil, tremendamente sencillo. Es una persona que no... Pero bueno, como tiene una fama distinta, parece, porque le crearon esa fama, la quisieron poner en otro lugar. Hoy le pasa a millones de argentinos que están con miedo, digamos, a que haya una crisis en el lugar donde trabaja, perder el trabajo, y después si lo pierde el trabajo y quiere reclamarlo, que vengan y te tiren, como hace Vidal, ¿no? Que cuando alguien pierde el trabajo, en vez de mandarte al Ministerio de Trabajo, te manda al Ministerio de Seguridad y la Policía, te manda a golpear, a reprimir. O sea que la verdad con un Estado que no ayuda es peor. Yo creo que hoy muchísimos argentinos están en un escenario que nunca hubieran pensado en 2015 que podían tener. Todo el mundo sabe que terminamos 2015 llegando a fin de mes, sin miedo de perder el laburo, de que se te rompa tu familia, sin miedo de no poder pagar la luz, sin miedo de... Bueno, estaba ordenada la cosa, estaba ordenada, obviamente, con las sombras y las luces, con los pros, los contras, con el que le iba mejor, le iba peor, pero han cerrado montones de trabajos. O sea que yo, nunca estuve con sensación de que la cosa estaba muy mal. Sí, riesgos muy grandes que supimos sortear. Cuando llego al gobierno me tratan de presentar como
bueno, primero como muy joven, incapaz de tener esa función, después como este tipo viene de la universidad, entonces no sabe, no va a ser buen funcionario. Después decían que había tenido un bar, que es cierto, y que lo había fundido, entonces que era malo en los negocios. Todo lo malo que se te puede ocurrir. Después que era, bueno, que mi familia de ascendencia judía, entonces eso era un lío, entonces que yo venía a hacer no sé qué cosa, que venía del marxismo, oriundo del marxismo, tiró alguno. No, qué sé yo, me parece que es el folclore local, a cada uno, nada de eso, de última me parece que sea un defecto, ¿no? Lo trataban de mostrar para que algún sector de la sociedad que no le gustaba algo de eso dijera, mirá. Y después, como era ese periodismo de guerra que decían que hacía, bueno, atacarte con todo lo que puedan, con lo que puedan. Macri hace siempre lo contrario de lo que dice, porque tiene unos asesores de marketing, de publicidad, de imagen, de asesores políticos que le escriben un discurso, y ese discurso va por un lado y la realidad va para el otro. Entonces, para un investigador es muy difícil estudiarlo a Macri, entender lo que está pasando con el gobierno de Macri a través de los discursos. Como tiene una parte de la prensa que participa de esta intención de ocultar, de esconder, de embellecerle las medidas a Macri, o de echarle la culpa a otro. Pasa algo en la Argentina, yo lo digo siempre, yo cuando era ministro tenía culpa, había un terremoto en Japón y era culpa del ministro de Economía de la Argentina, todo era culpa nuestra. Hoy nada es culpa de Macri o de Vidal. Vidal está más protegida que Macri, Vidal está más protegida que Macri. Entonces el problema es que si vos lees en los medios de comunicación, dominantes, no todo, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? Te dice una cosa. ¿Qué pasa en la Argentina? Te dice una cosa. Cuando vas a ver la realidad y el boletín oficial, es otro mundo. Yo creo que para investigar bien lo que está pasando hoy en la Argentina, más que esos diarios o los discursos o qué sé yo, hay que entrar a una casa y abrir la heladera. O hay que sentarse un rato a charlar y ver qué le está pasando a la gente. Creo que esa es la sintonía que se está tratando de ocultar. Creo que hay una demanda social, no mediática, social por la definición de las candidaturas. A veces los tiempos de lo social o de la gente, hay gente muy desesperada, gente que votó Macri hoy y que está desilusionada, decepcionada, o angustiada o enojada, ¿no? Cuando uno escuchaba ese hit del verano, ahí había macristas, que están enojados porque le prometieron una cosa y le dieron otra. Y aparecen las excusas y las excusas son de no creer, digamos. La pesada herencia fue la primera excusa, la segunda excusa fue los últimos 70 años, después fue la situación internacional, pasaron cosas, ahora que todos los argentinos no servimos para nada, entonces bueno, que ese pobre Macri lo que le tocó, ¿no? Tener que lidiar con los argentinos que somos un desastre. Bueno, pero son todos disparates. La verdad que es un gobierno que lo que hace bien es aplicar un programa económico que es pésimo para todo lo demás, que no son 3 empresas o 3 sectores, digamos, con 10 empresas, ¿no? Es muy claro ya lo que está pasando. Yo creo que la política está transitando un camino un poco más largo, que tiene que ver con conformar nuevas formaciones políticas, frentes políticos, de dirigentes políticos que hasta hace poco no nos hablábamos y que muchos han caído en la cuenta, primero que tenían que ser opositores, otros sabíamos que había que ser opositores, pero bueno, tenían que ser opositores y está muy bien porque cada uno, yo no tengo críticas ni enojos, digamos, tienen que hacer su evolución, su proceso, pero bueno, llegamos al mismo lugar y hoy estamos en ese lugar, pero bueno, hay que recuperar un poco esa capacidad de ponernos de acuerdo que se había perdido, hay que sanar algunas heridas que cicatricen y en base a eso hacer un frente electoral que le permita responder esa demanda que es de la sociedad, ¿no? Queremos votar otra cosa, pero no queremos que sea idéntica, no queremos que sea igual, queremos que estén estos y estos. Y algunos de esos, incluso que la sociedad quiere que estén, ellos no quieren estar, porque andan más amarillos que azules, ¿no? Entonces andan por otro lado. Pero bueno, creo que ese proceso de conformación de una alternativa electoral política está llevando un tiempo, está bien que lo lleve, pero también se ha acelerado. Si yo digo el candidato soy yo, entonces cuando vamos a buscar a otros para que formen parte del mismo frente van a decir, no, pero yo quería ser candidato. Más bien veamos cómo definimos la candidatura. Está muy bien, tienen derecho. O sea que cualquiera que diga el candidato soy yo está poniendo un poco el carro delante de los caballos.
De ese armado esperamos que salgan las candidaturas. ¿Cómo van a salir? Después está el método. Para poder gobernar con lo que están haciendo, ¿no? Con lo que está dejando este gobierno, me parece que va a tener que haber una alternativa política muy sólida. No podemos hacer chanchadas, ni podemos hacer engendros de último momento. Se ha visto en 2001, le ganan, digamos, van el Chacho Álvarez y del peronismo y de la Rúa, un radical. Y bueno, termina el Chacho renunciando, Cavallo de nuevo de ministro y todo volando por los aires. Creo que hay una parte de nuestra sociedad que está pensando mucho en Cristina. Y eso es lo que se ve hoy en las encuestas, porque vos preguntás en las encuestas, boca de jarro, las que yo he visto, si simplemente la pregunta, incluso sin formulario y sin lista, porque hay muchas formas de hacer encuestas para que te den una cosa o la otra, pero a mí me gusta esta, espontánea. ¿Quién querría que fuera el próximo presidente de la Argentina? Y la verdad que la que más adhesión tiene ahí es Cristina. Eso obviamente es un porcentaje, pero el más alto de todos los dirigentes políticos en la Argentina. Entonces creo que hay una demanda de la sociedad que Cristina tenga un protagonismo muy grande. Pero también una confianza muy grande en Cristina sobre qué lugar ella cree que es el mejor para ocupar. Y me parece que en esta ecuación entre lo que le está demandando una porción, no todo, digamos, porque hay algunos que te dirán, no, que no vuelva Cristina. Obviamente, eso es la diversidad de opiniones, de imágenes, de sentimientos que están dando vuelta en una postal medio apocalíptica. Hay que dar ciertas certezas, y las certezas esas empiezan por prioridades. Tiene que haber un gobierno que de nuevo le preocupe y se ocupe de que haya más trabajo, de que nadie pierda el trabajo que tiene y que el que lo perdió lo pueda recuperar. Si no, estamos mal. Que haya entonces más producción, que haya entonces más industria, que haya entonces más comercio. No puede ser un gobierno que no le importa si cierran las fábricas, si cierran los negocios, y hasta parece que dijera está bien porque los argentinos son ineficientes, medio vagos y invirtieron mal, pensaron mal. Hay tanto, pero tanto hecho en la Argentina. Son tanto lo que se había recuperado. Vidal no era que reconquistó el fondo del conurbano bonaerense. ¿Dónde está, gobernadora? Porque están todas las escuelas de la provincia cayéndose a cachos. Dejémonos joder. La prioridad es la educación, no bancar a Macri. Porque recuperar el fondo, o ganar la próxima elección, o hacer un timbreo. Yo voy a un montón de pueblos, ciudades, recorro de 10.000 habitantes, 8.000 habitantes. Y me dice, vino Vidal, pero nadie la vio. Pues se bajó del helicóptero, fue a tocar el timbre a una casa que le habían puesto una cruz así de grande para que no se equivoque, porque la de al lado no sé si podía presentarse. Entonces tocaba el timbre y salió una señora, qué sorpresa, gobernadora, qué linda visita. Y a la gobernadora la tomaban con una cámara que estaba dentro de la casa. Yo siempre digo, qué sorpresa, gobernadora, qué sorpresa que entró un camarógrafo antes, ¿no? Tuvo varias sorpresas ese día. No, la sociedad se hartó de los montajes, basta de lo virtual, ¿viste? En un momento fue una novedad, gobiernan por internet, por Instagram, por Facebook y por Twitter. Cortémosla. El problema no lo tenemos ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter. El problema lo tenemos en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en las cosas que existen, que están ahí, que son claras. Ahí yo creo que hay varias cosas para hacer que tienen que ver con un gobierno que en vez de decir el mercado puede hacer todo, entonces el tipo de cambio lo decide el mercado. Bueno, lo decide el mercado, así estamos. El gobierno tiene una responsabilidad en que el dólar no pueda salir. A ver, hoy el mercado piensa que el dólar en febrero del año que viene tiene que estar 56 mangos. Bueno, si el mercado decide, nos va a matar a todos. Entonces, más vale que alguien se siente ahí y diga, no, a ver, vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo es esto. Ese es el papel del Estado en un país como la Argentina. Macri, el Estado no es que lo borró del mapa, existe. Porque existe para impedir que, por ejemplo, un juez impida un aumento de tarifas. Y ahí aparece el Estado, es fuertísimo, lo echa el juez. Entonces, bueno, tenemos una situación donde el Estado está presente, pero trabaja para los que no necesitan del Estado. Y para los que sí necesitan del Estado, ahí está ausente. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que hay que definir muy claramente y que nuestra sociedad creo que
dio un pasito más en ponerse de acuerdo con estas cosas. Yo tengo una lealtad inconmovible, porque la tuve siempre, con un proyecto político que hoy se llama kirchnerismo, peronismo, pero que es una línea histórica que va muy de atrás y que tiene que ver con cuáles son los valores. En el peronismo se dice independencia económica, soberanía política, justicia social. Me parece que esas cosas son a los que hay que tener lealtad. Lo que no se puede es abrazar un proyecto que viene a romper todo lo que hay en el país. Yo ahí no tengo ninguna duda. Después las personas, para mí, obviamente el kirchnerismo encarnó eso, por eso yo soy kirchnerista. Y es por ahí que está la cuestión. Después los que se acercan al kirchnerismo por algún beneficio cuando es gobierno y se alejan porque se convierte en maleficio, digamos, ya en términos... Y bueno, está bien, los hay, pero que los hay, pero bueno, problema de ellos. Yo creo que la lealtad es con las ideas y con las personas que llevan adelante esas ideas. Game of Thrones, ¿está bien? Lost. Y ahora estoy viendo unas series hermosas de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, con Malena Pichotti. Su equipo son varias, son cortitas y son geniales. La guerra y la paz. No, bueno, tengo que decir Keynes. Cantado. Y se me ocurren todas buenas, pero hoy que estoy recorriendo así más en papel de formar un frente político, un genio, de la política un genio. Y el mejor compañero. Y un gran ministro. No lo conozco mucho. Un empleado de Macri, gran empleado de Macri. ¿Cuál? Excelente intendenta y gran persona además. De hoy, me trajeron un libro sobre el Bicentenario, sobre los festejos del Bicentenario. 4 años más de neoliberalismo. No se salva nadie, nadie. Nadie sale vivo de aquí. Esto.